Pues ya saben que en esta sección todos los días ampliamos una de las noticias de la jornada y para ello me acompaña ya mi compañero Patricio Peralta. Bienvenido, Patricio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien, una jornada bastante ajetreada la que estamos viviendo hoy, Patricio. Hoy vamos a hablar además contigo de mi tocayo Rodrigo Duterte, el expresidente de Filipinas, que desde luego no está teniendo hoy un buen día, está siendo llevado ante la justicia internacional. Así es, miembros de la Policía Nacional de Filipinas recibieron al expresidente cuando llegó a Manila, la capital, en un vuelo procedente desde Hong Kong, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Penal Internacional dentro de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante lo que él denominó su guerra contra las drogas. El arresto se dio en horas de la mañana de este 11 de marzo y ya entrada la noche Duterte fue trasladado hasta La Haya. Se convierte en el primer ex jefe del Estado filipino en ser detenido por una orden de un tribunal internacional. Y también, sería bastante importante su caso en medio de otras órdenes de arresto internacionales en contra de Benjamin Netanyahu, por ejemplo, o Vladimir Putin, que no se han ejecutado. En este caso sí ocurrió. Bueno, pero vamos a ver entonces por qué se le investigan por estos delitos. Patricio, ¿de qué se trata concretamente el caso? Y creo que él ha dicho algo al respecto, ¿verdad? Así es, y empecemos por eso último. ¿Qué dijo Duterte al ser arrestado? Sentado en la base aérea Villamor de Manila, el expresidente, cuya guerra contra las drogas mató a miles de personas, cuestionó su arresto. Escuchemos. Díganme qué bases legales hay para tenerme aquí. Fui traído aquí en contra de mi voluntad. Ustedes tienen que responder ahora por privación de libertad. Bueno, aquí les ponemos en contexto el porqué de su detención. Duterte impulsó y defendió una ofensiva contra las drogas ilícitas durante más de 2 décadas. Primero, como alcalde de la ciudad Davao, al sur de Filipinas, cargo en el que estuvo 22 años, y luego como presidente en su periodo de 2016 a 2022. Estas fueron algunas de sus declaraciones, sobre todo en su periodo como presidente, respecto a cómo él concebía su política de seguridad. Escuchemos. Hitler masacró a 3 millones de judíos. Ahora hay 3 millones de drogadictos. Estaría feliz de masacrarlos. Si conoces algún adicto, ve y mátalo tú mismo, porque hacer que sus padres lo hagan sería demasiado doloroso. Mis órdenes son para la policía y los militares, también para los funcionarios de las aldeas, que si hay problemas o surge la situación de que la gente pelee y sus vidas estén en juego, los maten a tiros. La policía reconoció que al menos 6.200 sospechosos fueron asesinados durante operaciones antidrogas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan que las cifras de víctimas ascenderían a cerca de 30.000. Los miles de casos de vulneración de derechos se derivaron a que el fiscal de la Corte Penal Internacional iniciara una investigación en 2018. Un mes después, Duterte anunció su retirada de la Corte y su salida se hizo efectiva en marzo de 2019. Con ello, el expresidente alegó que no tendrían jurisdicción para tomar alguna medida o alguna orden de arresto. Sin embargo, la Corte aclaró que pese a que un Estado se retire como miembro, conserva la jurisdicción sobre los crímenes cometidos dentro del periodo que formaba parte. Pero Duterte logró suspender la investigación en 2021 después de que Filipinas afirmara que contaba con un sistema judicial funcional capaz de investigar y procesar presuntos abusos. Pero para 2023 la investigación de la CPI se reactivó después de que el tribunal dijera que no estaba satisfecho con los esfuerzos de Filipinas. La popularidad de Duterte era y es hasta el momento significativa en el país, al punto que su hija es la actual vicepresidenta de Filipinas y aún conserva un fuerte respaldo el expresidente. De ahí que el actual gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. dijo inicialmente que no cooperaría con la Corte, pero a finales de 2024 dijo que cumpliría cualquier orden de arresto. Esto también cuando se agudiza esta distancia entre el presidente y la vicepresidenta. Bueno, quiero hablar ahora de las reacciones de las víctimas, de las familias de las víctimas, de esas al menos 30.000 de las que podríamos estar hablando, y además cómo se dieron cuenta o cómo actuaron ante estas presuntas irregularidades en los operativos.
Así es, las investigaciones apuntan a que se crearon listas que fueron utilizados por los escuadrones de la muerte para seleccionar a sus víctimas, según dijo Human Rights Watch en un informe. Esto sobre su accionar cuando fue alcalde antes de 2016. De hecho, en una investigación que lleva adelante el Senado, Duterte admitió en octubre de 2024 tener ese escuadrón de criminales para matar a otros criminales. Esto cuando fue alcalde. La versión oficial sobre los asesinatos se puso en duda por varias investigaciones. Las familias de algunos de los muertos, junto con defensores de derechos humanos, exhumaron posteriormente los cuerpos y compararon los restos con los certificados e informes oficiales. En uno de estos casos, el certificado decía muerte por neumonía, pero en su cráneo había un orificio de bala. En 2018, los periodistas de Reuters recibieron el premio Pulitzer por una serie de artículos de investigación sobre estos casos. Uno de ellos explicaba otra arista, cómo las cámaras de seguridad contradecían justamente la versión oficial. La policía decía que muchos asesinados eran llevados inmediatamente a los hospitales para intentar salvar sus vidas. Sin embargo, por las cámaras se registró que pasaban al menos 25 minutos antes de ser trasladados. Además, descubrieron otra táctica: la desactivación por parte de la policía de las cámaras de vigilancia, pues para que no registren lo que estaban haciendo en estos operativos. La detención de Duterte provocó júbilo entre las familias que esperan justicia y que señalan que no es el único responsable y que la justicia tiene que alcanzar al resto. Escuchemos. Este es el comienzo de nuestra lucha. Nuestra justicia aún no se ha logrado porque todavía hay muchas cosas que sucederán, pero no dejaremos de luchar. Bueno, Patricio, este discurso de la lucha contra las drogas suena muy cercano también en América Latina. Hemos visto casos como el de El Salvador o el propio Ecuador, también en tu país, donde, bueno, quizás no es lo mismo, pero más o menos se hacen unos discursos similares. No vamos a llegar al punto, como dijo Duterte, de querer aniquilar, ¿no?, a 3 millones de supuestos drogadictos, pero bueno. Así es, justamente con sus distancias completamente de los contextos, de las situaciones y los discursos que manejan, pues la guerra contra las drogas en sí ha sido tomado por varios países. Justamente como señalas, El Salvador y Ecuador como casos recientes, porque también México, por ejemplo, en años anteriores lo había tomado. El presidente Nayib Bukele también emprendió una guerra contra las pandillas en El Salvador, que ha derivado en miles de denuncias por detenciones ilegales y abusos por parte de la pública. El gobierno ha dicho que su política, bajo de excepción, ha dado frutos y ha bajado significativamente la inseguridad y mantiene altos los niveles de popularidad del presidente Nayib Bukele. En el caso de Ecuador, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa también inició una guerra contra el narcotráfico el año anterior y dispuso una serie de medidas que, por el contrario, a El Salvador no han dado resultados sostenidos porque las muertes violentas en el país se dispararon este 2025 tras un año de estados de excepción y militarización en el país. Las organizaciones de derechos humanos en Ecuador también han denunciado ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El más reciente caso, el asesinato de 4 niños de Guayaquil tras ser detenidos por un operativo militar que en este momento se está investigando. Las similitudes son por los abusos justamente de la fuerza pública, con aval de la presidencia que está en ese entonces, en el cargo. También algunas decisiones polémicas del presidente Noboa en las últimas semanas. Pues, Patricio, muchísimas gracias por este repaso. A ti, Rodrigo. Ya nos vemos.